La temporada 15 comienza con una candente escena entre Meredith y DeLuca, que luego pasa a ser con Jackson y finalmente con Koracick, aunque rápidamente nos enteramos de que todo ha sido un sueño de Meredith. Alex y Joe andan a luna de miel mientras que Teddy se aparece en casa de Owen, topándose con Betty, que le dice que Owen aún está dormido al igual que Amelia y el bebé, lo que hace que Teddy malinterprete todo y mejor se marche, rechazando luego la oferta de Bailey de ser jefe interina, ya que le dice que mejor se va bien lejos de Seattle, aunque a la salida a ella comienza a darle algo por el embarazo y quien la atiende es Maggie, quien le advierte que no puede viajar lejos al menos por un tiempo. Y a Teddy aquí se le escapa mencionar que Owen es el padre de su bebé, aunque le hace jurar a Maggie que no va a contar absolutamente nada. Al hospital llegan dos nuevos doctores, ellos son Atticus Lincoln, mejor conocido como Link, y Nico Kim. Ambos son cirujanos ortopedas. A Joe por su parte se le ocurre algo para un megaproyecto que podría curar el cáncer, por lo que cancela su luna de miel y regresa a Seattle, donde le cuenta todo a Meredith, que luego intenta que Bailey le costee el proyecto a ambas, pero Bailey le dice que no tiene dinero suficiente para darle, ya que ha gastado millones comprando una cámara hiperbárica, que no les voy a contar para qué sirve, pero supuestamente es algo muy innovador. Esto deja muy triste a Joe, que más tarde va a hablar ella misma con Bailey, y ahora sí termina convenciéndola, pero con la condición de que sea Bailey su compañera y no Meredith, y aparte dice que Alex tendrá que aceptar ser jefe interino por 6 meses, ya que Bailey insiste con lo de sus vacaciones. Aparte, ella sabe que Alex lo va a hacer terrible y podrá volver fácilmente a tomar su puesto, y es así como Alex Karev asume el rol de nuevo jefe interino, gastándose todo el presupuesto de un trimestre en su primer día, despidiendo a Roy Bikram, el interno de la temporada pasada, cuando este comete otro error que le cuesta la vida a un paciente, y también dándose cuenta de que ser jefe no es nada fácil como lo pintan. Por otro lado tenemos a Jackson, quien últimamente anda como procesando todo lo que pasó con April, y casi como que quiere también pedirle matrimonio a Maggie, pero ella aún no está lista y se lo deja ver a Jackson, por lo que él, medio confundido, se marcha de Seattle por unos días, sin decirle nada a Maggie y dejándole solo un mensaje de voz de despedida, lo que hace que Maggie sienta que hay algo mal con ella y por eso todos siempre la abandonan, pero Amelia la consuela y ya después Jackson regresa disculpándose con ella y diciéndole que necesitaba tiempo para darse cuenta de que ella es todo lo que él realmente quiere actualmente. Por otro lado, DeLuca se disculpa con Meredith por haberla besado durante la boda, dejando a Mer bastante confundida, y en una especie de triángulo amoroso cuando Link, el nuevo doctor, también parece estar enamorado de ella, así que Meredith, con el consejo de otra paciente, decide darse otra oportunidad en el amor y salir en una cita, que al principio va saliendo de maravilla, hasta que el tipo menciona que las mujeres con hijos le parecen desesperadas, y Meredith le dice: oh sorpresa, pues fíjate que yo tengo 3. Aquí además tenemos un crossover X con Station 19. De vuelta con Owen y Amelia, estos dos se pasan toda la temporada con un hoy sí, mañana no, y al principio deciden darse otra oportunidad y mudarse junto con los niños, pero con Betty la cosa se le complica a Amelia, porque la chica al parecer tiene una recaída, y está cada vez más insoportable. Maggie por su parte no se aguanta y le cuenta lo de Teddy a Meredith, por lo que ella busca a Teddy, que aún sigue en Seattle, para hablar, y al final la convence de contarle a Owen lo de su embarazo, pero cuando lo busca, se topa con Amelia súper histérica porque Betty ha desaparecido, por lo que decide ayudarla junto a Owen a buscarla, sin éxito porque nunca la encuentran, lo que deja bastante mal a Amelia, y al final del día Teddy está a punto de decirle a Owen, pero al darse cuenta de que él está feliz con su bebé Leo, mejor decide otra vez no decirle nada y marcharse. Ah, y ¿se acuerdan de Link? Bueno, pues resulta que él y Joe son prácticamente como hermanos de la universidad, y al principio Alex se pone celoso de la relación de ambos, pero ella luego lo conoce mejor y como que se le pasa. En medio de todo esto llega el Día de los Muertos, y justo hay unos pacientes mexicanos en el hospital que celebran la tradición, y esto no influye en nada en la trama. Ya vemos una muy bonita secuencia en la que le hacen un homenaje a los personajes que ya han fallecido. Primero aparece George, luego Lexi, Ellis Gray y por supuesto Derek y Mark, y el capítulo termina con Joe y Meredith cortándole el pelo a Link, luego de que este se cortara un mechón de pelo para motivar a un niño con cáncer. Por otro lado, Nico, el otro doctor nuevo, comienza a coquetearle a Levi, que la verdad no está muy seguro de su sexualidad, pero cuando Nico lo besa casi le da un infarto, cosa que a Nico no lo emociona cuando se da cuenta de que Levi nunca ha estado con un hombre, pero como todo un hospital de enseñanza, pues ya ven cómo terminan más adelante. Mientras tanto, Meredith es invitada con Tom Koracick a uno de los hospitales de Catherine para atender a un paciente que resulta ser la misma Catherine, que está casi segura de que tiene cáncer, cosa que se termina confirmando y se descubre que tiene un tumor en su
espina dorsal. No obstante, al principio ella no quiere decirle nada a nadie a pesar de que Meredith le insiste. De regreso a Seattle, Meredith se encuentra con una tormenta terrible, tormenta que provoca que Alex y Joe se queden atrapados en casa, a pesar de que el hospital está repleto de personas heridas. Es por esto que Bailey asume temporalmente el mando como jefa y pone a trabajar a Teddy, que aún andaba por ahí rondando. Han pasado 3 días y Betty aún no aparece, lo que tiene a Amelia bastante preocupada, pero justo la chica aparece en el hospital, confesándole a Amelia que consumió drogas otra vez, pero que volvió porque quiere cambiar y ser mejor para ellos y por su hijo. Y Amelia entre lágrimas la perdona, pidiéndole que por favor siempre regrese. A Teddy le toca operar con Owen, y cuando terminan la cirugía ella le confiesa finalmente lo de su embarazo, dejándolo completamente sorprendido. Mientras tanto, Meredith no se aguanta el secreto de Catherine, así que se lo cuenta a Maggie, que después tampoco se lo aguanta y se lo termina contando a Jackson. Pero como les dije, estamos en medio de una tormenta, y como es costumbre en esta serie y los ascensores, Meredith se queda atrapada en uno con DeLuca, y aquí este le confiesa lo que siente por ella, pero Meredith dice tiene miedo de repetir su historia con Derek, aunque ahora sería al revés, porque ella es la superior de DeLuca. Aquí el tipo le habla sexy a Meredith en italiano. Meredith lo provoca un chin y al final le termina confesando que ella también habla italiano. Al mismo tiempo, Owen queda atrapado con Teddy y un paciente en un ascensor, al que justo también se sube Amelia. Aquí Amelia se entera de lo del embarazo y mientras le salvan la vida al paciente, los tres discuten sobre su nueva situación. Bailey también se quedó atrapada en otro ascensor con una interna y otro paciente, y aquí ella le da un ataque de pánico, dándose cuenta de que de verdad tiene que buscar ayuda por lo estresada que anda últimamente. Al final consiguen sacarlos a todos y Teddy le dice a Owen que quiere que él se involucre con el bebé, así que se va a quedar en Seattle, pero que no tiene ningún problema con que él siga con Amelia. Amelia, sin embargo, le dice a Owen que recuerda muy bien que fue ella misma quien le dijo antes que buscara a Teddy en Alemania y provocó ahora toda esta situación, así que le da un tiempo para que él piense mejor las cosas y considere sus opciones. Alex consigue finalmente llegar al hospital, encontrándose con Bailey súper alterada, que le pide que por favor no renuncie a ser el jefe hasta que ella esté completamente lista. Teddy, después de esto, claramente necesita un trabajo para quedarse en Seattle, así que habla con Bailey, que la manda con Karev, que la manda con Maggie, que es la jefa de cardio, pero resulta que Maggie no soporta mucho a Teddy, y en medio de esto, Amelia encuentra a Owen discutiendo con Teddy por no haberle dicho antes y permitir que él volviera con Amelia, y luego cuando por accidente durante una cirugía a él le inyectan una vía intravenosa y casi muere, él le ofrece a Teddy su puesto como jefa de trauma para que se quede en Seattle, y él entonces va a trabajar para ella, cosa que la tipa acepta. Catherine llega a Seattle súper enojada con Meredith por no haber guardado su secreto, motivo por el cual la despide de su equipo de doctores, y ahora son Amelia y Koracic los que están a cargo del caso. Aquí Teddy conoce a Koracic y la verdad es que se caen bastante bien, mientras que Owen habla con Amelia diciéndole que le extraña y que se ha dado cuenta de que quiere a su bebé cerca, pero sobre todo quiere tenerlo junto a ella, por lo que otra vez se reconcilian. Meredith, que ahora está en medio de un triángulo amoroso entre Link y DeLuca, le da un stop a eso porque Richard, que ha estado en comunicación con Thatcher todo este tiempo, le cuenta a Meredith que el hombre tiene leucemia y le quedan pocos días de vida, por lo que convence a Meredith de que vaya a visitarlo, al mismo tiempo que Amelia y Koracic se preparan para extirpar el tumor de Catherine. Mer llega al lugar reencontrándose con su padre, al que no veía desde la muerte de Lexi. Aquí ella le reclama por haberse ido otra vez y ni siquiera haberse dado la oportunidad de conocerla, y es que resulta que el hombre se fue de viaje a Zimbabue, donde hizo una nueva vida, pero le confiesa que cuando Derek murió él regresó para su funeral, pero al ver a Meredith tan mal no tuvo el valor de acercarse y hablarle. Aquí Meredith baja un poco la guardia y él le agradece por haberle dado parte de su hígado en aquel entonces y darle más tiempo. Se ponen al tanto sobre lo que ha pasado en sus vidas, recuerdan un poco los buenos tiempos con Ellis y al final del día Thatcher dice que quiere conocer a sus nietos, a los que por cierto les trajo regalos de su viaje, pero lamentablemente ya no hay tiempo y él termina muriendo en brazos de Meredith. Al mismo tiempo la cirugía de Catherine no sale del todo bien porque Koracic y Amelia no pudieron extirpar todo el cáncer, pero ella podrá vivir con eso, así que X. Tiempo después es Navidad y ahora Teddy y Koracic son besties y vemos que andan para arriba y para abajo. Joe y Alex hacen una fiesta en su casa y Joe le insiste a Meredith para que invite a Link, pero Meredith mejor va con DeLuca. Catherine sigue recuperándose y vemos que Amelia finalmente convenció a Betty de ir a un centro de rehabilitación. Bailey va a terapia por lo de su estrés y su reciente ansiedad. Levi, por su parte, ha mejorado bastante la seguridad en sí mismo gracias a Nico, sorprendiendo a todos hasta en el trabajo, cuando comienza a ser más eficiente. En la fiesta, el pobre DeLuca es plantado por Meredith y vemos que Teddy y Koracic terminan besándose en Año Nuevo. Pasan varios meses y vemos que Betty le confiesa a Owen y a Amelia que les ha estado mintiendo durante todo este tiempo y que su verdadero nombre es Brittany, que sus padres no tienen ni idea que ella tiene un hijo y mucho menos que vive con ellos, que es lo que les ha hecho creer todo este tiempo. Esto enfurece bastante a
a Owen, ya que le asusta la idea de poder perder a Leo. No obstante, Amelia le hace ver que por lo menos Betty está progresando y les dijo la verdad. DeLuca le sigue insistiendo a Meredith a pesar de sus desaires, por lo que ella invita a Link a una cita para quitárselo de encima. Pero justo antes de que ella se vaya, él termina robándosela y la lleva al techo a una velada romántica, por lo que ahora el que se queda plantado es el pobre de Link. Sin embargo, Meredith aún no está del todo segura de empezar algo con DeLuca, ya que dice que primero tiene que pedirle permiso a Maggie, cosa que ella hace y Maggie le dice que la verdad no le importa para nada, por lo que ahora sí Meredith comienza oficialmente una relación con DeLuca. Después de esto, los padres de Betty finalmente aparecen, llegando al hospital y topándose con Amelia, quien les cuenta todo lo que ha pasado, y junto a Owen presentándoles a su nieto Leo. Todo bien, todo nice, hasta que los viejos sacan las garras y dicen que quieren llevarse a su nieto. Claramente Owen no los deja, por lo que los señores se marchan diciendo que volverán a saber de ellos, y efectivamente al final consiguen llevarse a Leo. Y en este punto resulta que Betty se ha escapado del centro de rehabilitación y llega intoxicada junto a otro gran grupo de personas y un noviecito que ahora tiene, novio que termina muriendo, dejando muy mal a Amelia, que se identifica aún más con Betty al recordar la vez que su prometido también murió a su lado. Betty es operada y se salva por poquito, y Amelia le dice a sus padres que tienen que decirle lo de su novio muerto, porque a lo mejor así Betty toca fondo y finalmente deja las drogas, cosa que efectivamente sucede, y la chica se recupera y se marcha junto a sus padres y Leo, dejando bastante tristes a Amelia y a Owen. Esto al tiempo que Teddy se daba cuenta de que se ha estado encariñando bastante con Koracic y de verdad quiere empezar algo con él. Meredith rompe otro récord, haciendo la cirugía más larga en la historia del hospital, operando por más de 27 horas. Y esto no influye en nada, pero quería mencionarlo. Y ahora nos vamos de fiesta, porque Jackson organiza una en su casa para celebrar que Catherine se ha recuperado por completo de la cirugía, cosa que a ella le parece bastante ridícula, y se escapa con Bailey y no asiste. Pero aquí pasan muchas cosas, porque primero llega la madre de Alex de sorpresa, lo que preocupa a Alex, ya que al principio piensa que ella está enferma o algo por el estilo. Por otra parte, Meredith asiste con DeLuca a la fiesta, y el tipo sigue hablándole en italiano porque a ella le parece sexy, y son encontrados por Richard en el cuarto de huéspedes y no precisamente rezando. Pero los que se llevan el protagonismo definitivamente son Amelia y Owen, que llegan tristes a la fiesta ya que se han quedado sin hijos, teniendo aquí una fuerte discusión por las inseguridades de Amelia, ya que ella piensa que él sigue amando a Teddy y que lo único que los mantenía juntos eran Betty y Leo. Aparte, ella se da cuenta de que Owen no deja de mirar a Teddy, por lo que ahora sí rompe definitivamente con Owen, que más tarde arruina la fiesta cuando comienza una pelea con Koracic al verlo con Teddy. Y por si todo esto fuera poco, la madre de Alex provoca accidentalmente un incendio, por lo que todo el mundo tiene que evacuar el edificio. Al final de la noche, Owen llega a casa y se encuentra con Amelia, Leo, Betty y sus padres, porque la familia decidió que Leo estaría mejor con ellos, ya que de esa forma le darían a Betty la oportunidad de ser otra vez una niña y poder vivir su etapa, despidiéndose así para siempre y dejando a Leo, mientras que DeLuca lleva a Meredith a su casa, encontrándose justo con Karina, que ha llegado de Italia y no viene sola, porque trae consigo a Vincenzo, el padre de ambos, que resulta vino porque tiene una idea que podría revolucionar la pediatría, pero le hace falta fondos para llevarle a cabo, fondos que le pide al nuevo jefe Alex, que termina dándoselos, a pesar de que Karina le insiste en que no debería hacerlo ya que su padre no está del todo bien mentalmente, pero resulta que nadie le cree, aunque al final se dan cuenta de que es cierto y que Vincenzo resulta es bipolar y es muy impulsivo, por lo que Alex le reclama y entonces él se lleva su experimento a otra parte, dejando a DeLuca bien triste porque él sí pensaba que su padre estaba bien de la cabeza. Amelia y Owen ahora tienen que pelearse la custodia de Leo, ya que ambos no viven juntos, pero al final Amelia decide ser simplemente la tía Amelia y dejarle a Owen la custodia completa de Leo. La madre de Alex, que aún andaba por ahí, ahora no se marcha porque le da miedo hacer el viaje de regreso a casa, por lo que Alex entonces termina yéndose por un par de días para llevarla. Mientras tanto, Amelia se da un nuevo corte de pelo y se marcha a una conferencia médica, en la cual se encuentra con nada más y nada menos que Link, a quien termina conociendo mejor y teniendo sexo con él. Joe, por otro lado, se metió en la cabeza que quería saber de dónde proviene, descubriendo así la dirección de su madre biológica y marchándose a buscarla. Cosa que no termina para nada bien porque resulta que su madre tiene una vida perfecta, con 2 hijos, un perro, un esposo y una buena casa, lo que la deja sorprendida y se siente mucho peor cuando se entera de que resulta que la mujer fue abusada por su profesor cuando era un adolescente, y la verdad es que fue muy fuerte tener que ver a Joe cada mañana y recordar cada día de su vida aquel trágico momento, así que por eso terminó abandonándola, y la mujer prácticamente le dice que no quiere tener nada que ver con ella, cosa que deja bien mal a la pobre de Joe, que cuando regresó
regresa de su viaje ella no es la misma, y Alex se preocupa bastante porque ella no le cuenta qué fue lo que descubrió. Aquí llega Seattle de visita a Megan Hunt, que la verdad no aporta nada, pero se enoja bastante al enterarse de las decisiones que ha estado tomando Owen últimamente. Así que le recomienda que vaya a terapia, que según ella de verdad funciona. Bailey finalmente recupera su puesto como jefe interina, y aquí tenemos un capítulo centrado en Amelia, que se va con Link a Nueva York a uno de los hospitales de Catherine por un paciente. Lo que hay es que aquí se encuentran con la hermana de Amelia llamada Nancy, a quien Amelia le presenta a Link como Owen porque resulta que ella no le ha contado a su familia que se divorciaron. La tipa los invita a cenar y a la mala Amelia acepta, encontrándose al llegar con su otra hermana llamada Caitlin. Su farsa al principio va de maravilla hasta que aparece la madre de Amelia, que revela que ese no es Owen, ya que ella conoció a Owen Hunt cuando visitó a Derek en el hospital por allá de la temporada 5, por lo que aquí las hermanas comienzan a burlarse de Amelia, hasta que Link entonces la defiende hablando de la gran persona que es Amelia, que al final se marcha porque definitivamente no las aguanta. Al día siguiente, Catherine busca a su hija antes de que se vaya, para pedirle perdón por no haber estado para ella en estos últimos años, y Amelia finalmente regresa a Seattle contándole a Meredith y a Maggie todo lo que le pasó. De vuelta con Nico, él comete un pequeño error con un paciente que termina muriendo por su culpa, cosa que lo deja bastante mal, por lo que comienza a tratar mal a Levi. Meredith le habla a sus hijos sobre su relación con DeLuca. Tenemos otro crossover con Station 19 que no voy a mencionar, y ahora sí llegamos casi al clímax de la temporada, porque es que Meredith recibe a una paciente llamada Gabriela Rivera, una niña que viene con su padre, que no tiene dinero para pagar la cirugía que ella necesita, por lo que Meredith pone el nombre de su hija Ellis en el papeleo para que el seguro de esta le cubra todos los gastos a la chica, cosa que es descubierta por Richard, que inmediatamente le reclama por el fraude que ella acaba de cometer. Owen se llevó de Megan y fue a terapia, de que ahora sí dándose cuenta de lo que verdaderamente quiere, mientras que Joe sigue bastante mal por lo de su madre y todos intentan ayudarla, ya que Alex ya no sabe cómo hacerlo. Koracic le consigue a Teddy el departamento de sus sueños en Seattle, y el tipo la verdad es que se ha portado de maravilla con ella en estos últimos meses. DeLuca, luego de lo del fraude, le dice a Meredith que la comprende, y le dice las palabras mágicas que dejan a Meredith aterrorizada. Te amo. Bueno, está bien. Motivo por el cual ella acompaña a Joe en su encierro e intenta ayudarla, contándole que le da miedo decirle lo mismo a DeLuca, porque la última persona a la que se lo dijo fue a Derek. Aquí Joe termina finalmente confesando lo que le contó su madre, y Meredith le hace ver que no tiene por qué sentirse mal porque ella es mucho más que aquella violencia, y la muestra de eso es la cantidad de personas que ella ha ayudado durante su vida. Maggie esta temporada como que no hizo nada importante, pero se va con Jackson a acampar porque eso es algo que supuestamente a él le gusta hacer. Sin embargo, a ella no tanto, y se termina lastimando en medio del bosque. Y todo empeora cuando Teddy se aparece en casa de Owen porque ha descubierto que definitivamente es a él a quien ama y no a Koracic. Pero se encuentra con Amelia, a quien le cuenta todo esto justo cuando se le rompe la fuente, por lo que llaman a Maggie para que vaya a cubrir su turno, mientras Amelia la lleva al hospital a dar a luz. Pero ustedes se preguntarán dónde anda Owen. Bueno, pues Owen anda con Levi buscando a una donante de sangre muy importante, que literalmente le tiene fobia a absolutamente todo. Y para colmo, en el camino se topan con una extraña niebla que cubre todo Seattle, provocando que se queden varados en el tráfico en un accidente automovilístico. Catherine llega a Seattle para una junta con la gente del seguro, para la cual en un momento llama a DeLuca para preguntarle sobre el caso de la tal Gabriela. Aquí el buen DeLuca se echa la culpa por lo del fraude para salvar a Meredith, sin que ésta pueda hacer nada para evitarlo, porque justo estaba con Alex hablando sobre Joe en la cámara hiperbárica con un paciente, y ella no podía salir porque si lo hacía el niño podría morir. Ya más tarde Meredith quiere confesar todo, pero Richard no se lo permite, al mismo tiempo que Amelia consigue llegar con Teddy al hospital, al igual que Owen y la donante. Aquí Owen y Teddy se confiesan su amor en medio del parto, al tiempo que Meredith habla con Bailey y Catherine y confiesa su crimen, pero justo aparecen Alex y Richard, que también se echan la culpa, decepcionando los tres a ambas mujeres, y a Bailey no le queda de otra que despedirlos. Jackson y Maggie tienen una discusión saliendo del bosque, debido a diferencias en sus gustos, y de camino al hospital se encuentran con la misma niebla, por lo que Jackson detiene el coche y sale a ver qué pasa. Teddy consigue dar a luz a una niña a la que deciden llamar Allison, al tiempo que Koracic no tiene ni idea de lo que está pasando y se queda esperando a Teddy en su casa. Nico se disculpa con Levi por haberlo tratado mal por lo de su paciente, y vemos que Levi le presenta el chico a su madre. Joe le pide permiso a Bailey unos días para internarse en una clínica de salud mental y recibir ayuda, mientras que Meredith se despide de sus hijos y va a ver a DeLuca, reclamándole por lo que hizo, diciéndole que ella va a entregarse de todas formas, porque por mucho que le deje decirlo, ella también lo ama. Y todo termina con Maggie saliendo a buscar a Jackson en la niebla, ya que ha pasado un buen rato y el tipo pues no regresa. Y así termina esta temporada. Déjame saber qué te ha parecido y sin más que decirles, pues yo me despido.